Voy a compartir una meditación con ustedes. Antes quiero agradecerle al Padre Alejandro y a los sacerdotes que lo acompañan por la invitación que me hace de venir a presidir esta celebración eucarística en la vigilia de esta solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Hemos oído 3 textos bíblicos muy impresionantes, llenos de luces para nuestra vida cristiana. Así, en primer lugar, hemos escuchado un pasaje del libro de las Crónicas, y en él se nos habla del Arca de la Alianza y de todo un festejo que el rey David organizó para colocar esa arca en un lugar que el rey David preparó especialmente. El pueblo se llenó de júbilo y aún participó de la procesión y de la instalación del arca. El arca fue muy importante para el pueblo de Israel. Dios le ordenó a Moisés que la construyera. Le pidió que tuviera 1,25 metros de largo y 75 centímetros de ancho y 75 centímetros de alto. Era como un cofre, como unas andas. Era sumamente importante para el pueblo de Israel porque era el signo visible de la presencia real de Dios invisible en medio del pueblo de Israel. Pero acompañó a través de la travesía del desierto y algo más. Dios dio orden también de que dentro de esa arca se guardara el protocolo de la alianza, los mandamientos que Dios dio a su pueblo en la alianza que hizo en el monte Sinaí. Esa importancia tenía pues esa arca, que fue hecha de madera de acacia y también revestida de oro. Después de que el pueblo se estableció en la tierra prometida, esta arca corrió diversas suertes, hasta perdida estuvo. Y David, cuando sube al trono, se da cuenta de que el arca no tiene un lugar especial. Él se acababa de hacer una casa de cedro para habitar él como rey de Israel, y le dio pena que no hubiese un lugar especial para albergar el arca. Entonces mandó a construir una sala para el arca, y el día del traslado nos lo cuenta el texto que escuchamos. Así que entonces esa arca era una señal de la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel, permanente, y guardaba dentro de sí el protocolo de la antigua alianza. Esta arca nos recuerda a otras arcas que vendrán después. Estas otras arcas ya no son de madera de acacia, ni estarán revestidas de oro y metales preciosos. Son personas. Las arcas futuras son personas. Y la arca más importante, tenemos que resaltarlo, el arca más importante es el propio Hijo de Dios que se hizo hombre. En él habita la plenitud de la divinidad. Él es Dios y hombre. En el credo confesamos Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, etc. De esta manera que el arca por antonomasia, el arca máxima, es Jesucristo, el Hijo que Dios Padre nos envió a la tierra, para que fuese nuestro Salvador, nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. No hay otra arca que se ponga a la par. Podemos pensar también que otra arca grandiosa es justamente la Virgen María, a partir sobre todo de la Anunciación y del momento de la encarnación del Hijo de Dios en su vientre, por obra del Espíritu Santo. Pues por el Espíritu Santo María abrió su ser, su corazón sobre todo, y su vientre, para que el Hijo de Dios se encarnara en ella. Y así María se convierte en un arca también humana, visible. En ella va el Hijo de Dios encarnado. Ya no el código legal de la antigua alianza, sino el Hijo de Dios que se gesta en su vientre y que ella acogió con su corazón lleno de fe, de obediencia a Dios y de amor. Inmediatamente de la Anunciación, como lo sabemos, partió para la montaña de Judá a visitar a su prima Isabel, y nos la imaginamos por los caminos hacia la montaña, y ese es el arca. Escondido en ella, va el Hijo de Dios que se gesta, que crece, que toma la figura humana para salvarnos a todos los humanos. Isabel, llena del Espíritu, supo acogerla en su casa, no como la prima hermana, muchísimo más. La madre de mi Señor la llama. Dichosa que creíste, la que creyente. Bueno, entonces también el arca que escuchamos en la lectura primera nos remite en primer lugar a nuestro Señor Jesucristo y también a la Virgen María. Pero también a la Iglesia, a la comunidad eclesial, por cuanto que en los fieles cristianos que integramos la comunión eclesial, por los sacramentos de la iniciación cristiana, el Espíritu Santo ha descendido sobre nosotros. Y mora en nosotros el Espíritu Santo. Y Él nos une a Cristo. Y hace que la vida de Cristo sea nuestra vida. Como dijo San Pablo, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Y San Juan había dicho, para el que me ama, el Padre y yo vendremos y haremos morada en Él. De tal manera que todo el cuerpo de la Iglesia, toda la comunidad eclesial, es el arca, porque el Espíritu Santo habita en la comunidad eclesial y nos permite el Espíritu vivir la vida de Cristo, porque Él nos la infunde. Mientras vamos aquí de peregrinos como hijos de Dios y como hermanos unos de otros. Y desde luego, si toda la comunidad eclesial es una arca viva donde Dios habita, pues cada miembro de la Iglesia, cada fiel cristiano, cada uno de nosotros, también es un arca. No es que por el sacramento del bautismo el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros. Y si ha venido a morar en nosotros el Espíritu Santo, somos arca de Dios, portamos a Dios y portamos a Cristo. No es que en el sacramento de la Eucaristía comulgamos el cuerpo de Cristo y lo llevamos en nosotros. De tal manera que entonces cada fiel cristiano también es arca de Dios. Así que esta arca de madera de acacia, con aquellas medidas, con un sentido muy importante en el Antiguo Testamento, nos traslada a estas otras arcas, muy ligadas entre sí. Cristo como el arca máxima, por ser el Hijo de Dios encarnado, en Jesús habita la plenitud de la divinidad. Nos lleva a la Virgen María, al cuerpo eclesial y a cada uno de nosotros.
Es bueno que al Espíritu Santo le pidamos que nos dé conciencia de que el arca hoy soy yo, de que el arca de la alianza somos nosotros, signos de esa arca alianza, somos los fieles cristianos. Pues por los sacramentos Cristo viene a morar en nosotros y nos va transformando en imagen suya a lo largo de la vida. Le ponemos un punto final a esta primera lectura y abrimos un párrafo aparte. Saltamos al Evangelio que acabamos de escuchar, muy cortito, es de San Lucas. Nos dice que Jesús, como lo acostumbraba, hablaba a la gente. Jesús se encontraba con la gente, a veces eran multitudes, y Jesús les predicaba sobre el reino de Dios que Él nos vino a revelar, y curaba a muchos enfermos, y expulsaba a muchos demonios, y multiplicaba el pan. Jesús pues le gustaba estar con las multitudes, no las desdeñaba, las acogía con mucha nobleza y les anunciaba el reino de Dios. Y dice que mientras Jesús le hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, no nos dice quién es esta mujer, no nos da el nombre, no da detalles de ella, probablemente sea una madre, y mejor que no tenga mujer, porque entonces representa a todas las mujeres que han admirado a Jesucristo a través de la historia y lo han querido alabar, como lo hace esta mujer anónima, que representa a todas esas mujeres y a todos los miembros de la iglesia, también los hombres, que admiramos a la Virgen María y siempre queremos aclamar su grandeza y su participación en el misterio de la obra de Dios. Entonces esta mujer que quiere, pues eso, felicitar a Jesús, manifestarle lo que ella lo admira, lo que está significando para ella, le da una felicitación pero muy especial, porque entonces para hacerlo recurre a la madre de Jesús, diciéndole: bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron, como diciéndole a Jesús: qué feliz la madre tuya, teniéndote a ti como hijo. Qué feliz, qué contenta debe estar ella, qué orgullosa de tener un hijo así, de ser la madre de un hijo así. Jesús felicita, esta mujer felicita a Jesús, y es más que una felicitación, mencionando a la madre de Jesús, cosa que hacemos nosotros seguramente. Rezar una Ave María es felicitar a la Virgen, alabarla y manifestarle toda nuestra admiración y todo nuestro aprecio y todo nuestro afecto, y tantas oraciones que tenemos para la Virgen María, tantos cantos, tantos himnos, tantos poemas, tanta literatura mariana a través de la historia, y no cesa de producirse. Pero sí es muy importante escuchar a esta mujer y lo que le dice, pues hay que ponerle mucha atención a lo que Jesús le responde. La respuesta que da Jesús a aquella mujer y a todo el que le estaba escuchando allí esta noche es una respuesta que da Jesús a toda la iglesia y a todos nosotros que estamos aquí congregados. Después de todo, nosotros también somos parte de esta multitud a quien Jesús hablaba. Este encuentro de Jesús con la multitud y con esta mujer se está repitiendo en esta iglesia, en esta parroquia de la Soledad, la parroquia de la Asunción de la Virgen María. ¿Qué es lo que responde Jesús? Que es a lo que tenemos que ponerle cuidado. Nos gusta mucho lo que la mujer dijo y le ponemos cuidado, pero hay que ponerle mucho cuidado a la respuesta que da Jesús. ¿Qué responde Jesús? Dice, mejor. Dice que es mejor a las palabras que le dijo la mujer, que seguramente él las apreciaría mucho y las entendería en todo su sentido. Él le dice, mejor.
Bienaventurados los que, y usa dos verbos, los que escuchan la palabra de Dios, el primero, y el segundo, y la cumplen. Dice mejor, de alguna manera corrige a la mujer. Y dice, no, mejor, sí, cierto que mamá es muy agradecido con ella, es seguro feliz de tenerme como hijo, como toda madre, que es feliz con los hijos que Dios le ha dado. Pero Jesús dice, hay algo mejor que mi mamá sea mi mamá. Lo mejor es que son bienaventurados, y mi mamá es bienaventurada, como dijo la mujer, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Jesús dice, mejor bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Es la misma respuesta que da Jesús cuando en otra ocasión, también con una multitud, los parientes de Jesús y María llegaron a buscarlo y le mandaron a decir y le dijeron, tu madre y tus hermanos están allá afuera y te buscan. Jesús dice, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? ¿Y quién es mi hermana? Y señalando con sus manos al grupo que tenía al frente, aquí está mi madre, mi hermano y mi hermana. Todo el que escucha la palabra de Dios y la cumple, ese es hermano mío, madre mía y hermana mía. Esa es la respuesta que da. Eso es lo que tenemos que ponerle cuidado. Son dos formas verbales, los que escuchan la palabra, pero falta el complemento, y la cumplen, que fue justamente lo que hizo la Virgen María. Escuchó al ángel muy atentamente. Escuchó al ángel, dialogó con el ángel, le planteó problemas que ella sentía el día de la Anunciación. ¿Cómo va a ser eso? Yo no vivo con un hombre, etcétera. María sabe escuchar. María no escucha a ciegas. María escucha y trata de entender, y por eso puede dialogar, incluso explicarle al ángel, y que el ángel le dé explicaciones. María es una oyente. El oyente escucha mucho, trata de entender lo que escucha, dialoga con el que escucha. Todo es un proceso de escucha. Hoy que estamos en un proceso de sinodalidad en la iglesia, la escucha es uno de las actitudes que tenemos que cultivar nosotros, los miembros de la iglesia, escucharnos unos a otros, juntos. Pues bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. No nos vamos a quedar con solo escuchar, sino que hay que dar la consecuencia, hay que llegar a la consecuencia, cumplir lo que escuchamos, que fue lo que la Virgen María, después de escuchar al ángel y las aclaraciones que el ángel le hiciera, María responde al final del pasaje, aquí está la esclava del Señor, nada que discutir, nada que poner en entredicho, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y cumplió la Virgen lo que escuchó, siempre, hasta el pie de la cruz y hasta el día en que fue asunta, que es lo que estamos celebrando, en cuerpo y alma a los cielos. Así que entonces, qué importante es que en un día tan solemne, mariano como este, de tanta luminosidad mariana, nosotros le pidamos al Espíritu Santo que nos eduque para escuchar. Hacíamos una reflexión allá el clero de Punta Arenas hace unos meses a raíz del término de la sinodalidad y caíamos en la cuenta que qué difícil es escuchar. Sobre todo que como que esta sociedad no nos educa para escuchar, nos educa para que hablemos y para que los demás nos oigan. Pero el arte de escuchar, qué difícil es todo un arte, es toda una actitud, es todo un aprendizaje. Saber escuchar tanto al Señor como escuchar al prójimo, escuchar a las personas, escucharlas, requiere mucho silencio interior. Por algo el Señor en su sabiduría, al hacer nuestra estructura corporal, nos puso 2 oídos y apenas una boca. Como diciendo, escuchen 2 veces y hablen apenas una. Hablen la mitad de lo que escuchan. Dios guarde, nos hubiera puesto 2 bocas. Pues bueno, escuchar. Hay que decir al Señor, ayúdame a escuchar.
Hacer silencio cuando Dios me está hablando y otra persona me está hablando. Hacer silencio cuando mi cónyuge me está hablando. Que haga silencio para que escuche. Que haga silencio a los hijos cuando me están hablando. Que no me enoje, que escuche. Que hagamos silencio para escucharnos. Y saquemos el tiempo para escucharnos y dialogar. Eso edifica. Edifica en un momento cultural en que es muy poco lo que nos escuchamos, muy mutuamente. Y cumplir, Señor, que pueda llevar a la práctica la palabra con tu fuerza, con la fuerza que el Espíritu Santo nos da, con la luz que el Espíritu Santo nos ofrece, con todos los dones que necesitamos y que solo el Espíritu Santo nos da, para ser oyentes de la palabra y obedientes. Escuchamos para obedecer. El cristiano debe ser educado para obedecer al Señor y obedecer. Pero esta sociedad no nos educa para obedecer. ¿Qué va? Bueno, el Evangelio, voy a terminar con el pasaje que escuchamos de segunda lectura, texto tomado del capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Les voy a dejar de penitencia que en estos días tomen ese capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, porque el capítulo entero nos habla de la resurrección del Señor y de la nuestra. Porque hoy el acontecimiento de la Asunción de la Virgen es la participación de ella en la resurrección de Jesús. Y nosotros hemos sido elegidos y estamos siendo elegidos para resucitar con Jesús. De hecho, ya desde el sacramento del bautismo, estamos en un proceso de resurrección. Estamos resucitando. Es una resurrección viva y continua. San Pablo en el capítulo 6 de la carta a los Romanos nos da un concepto de bautismo que nosotros nunca nos fijamos en él. Pero es una barbaridad lo que nos dice de los bautizados. Recuerdo esta frase. Le dice a los cristianos de Roma: ¿no saben ustedes que los bautizados en Cristo se han bautizado en la muerte de Cristo y en la resurrección de Él? Y más adelantito dice: ¿no saben que los bautizados nos hemos sepultado con Cristo y estamos resucitados con Él? Vean lo que dice San Pablo del bautismo, de los bautizados, que estamos muertos con Cristo y resucitados con Él, o sepultados con Cristo y resucitados con Él. Eso es para que nos dé escalofríos al pensar lo que nos está diciendo San Pablo a ustedes y a mí, a todos los que nos hemos bautizado. Y vivimos el bautismo y lo valoramos y lo meditamos y lo agradecemos a Dios. Porque desde las aguas bautismales el Espíritu ha empezado a resucitarnos para trasladarnos a Cristo resucitado. Y luego el Espíritu que resucitó a Jesús nos dirá en ese mismo capítulo: el Espíritu que resucitó a Jesús resucitará nuestros cuerpos mortales. Y ya nos lo dijo algo en la lecturita que escuchamos: cuando esto corruptible se vista de incorruptibilidad y esto mortal, este cuerpo que es mortal, se vista de inmortalidad, entonces dice: la muerte ha sido vencida. ¿Qué es lo que Jesús nos ha logrado al encarnarse y al morir? Murió y fue sepultado y resucitó al tercer día. Si Cristo no hubiese resucitado, en la tierra no ha pasado nada que valga la pena. Admiraríamos a Jesús por su vida, sus obras y el mensaje que nos dejó. Pero si no resucitó de la muerte y no resolvió el problema de nuestra muerte,
no ha pasado nada importante. Y el sacramento del bautismo nos participa de esa muerte del Señor y de esa resurrección. Por eso los bautizados estamos muriendo cada día a una vida pecaminosa, a una vida de obras de muerte para uno mismo y para las otras personas. Estamos viendo en la sociedad cómo nos vamos matando unos a otros, cómo nos vamos destruyendo unos a otros, cómo nos comemos unos a otros, cómo nos atacamos unos a otros, cómo nos agredimos unos a otros en diferentes medidas y cómo llegamos a matar, como estamos viendo que sucede. Estamos viendo que la tierra es un campo de batalla. Si ha sido siempre, así lo es. Es posible que Dios nos haya criado y nos tenga en este planeta para que nos estemos destrozando y matando unos a otros. Es creado para la vida. Pero bueno, rechazamos a nuestro Señor, rechazamos su palabra, rechazamos su espíritu y quedamos a merced de nuestros huesos, de nuestra carne y de nuestra sangre y de nuestra nada. Y aparece la violencia, y aparece la agresividad, y aparece nadie me puede ganar, nadie puede ser más importante que yo, nadie me va a hacer daño porque yo lo ataco primero y me defiendo. Así nace una sociedad violenta, vengativa, y así estamos. Pero el bautizado es otra cosa. Los fieles cristianos tenemos que ser diferentes. La gente se pregunta, ¿cuál es la diferencia de los cristianos del resto de la gente? Con relación a la violencia, ¿cuál es la diferencia que establecemos? Es que si somos agresores como todo el mundo, ¿cuál es la diferencia? Y si somos vengativos como todo el mundo, ¿cuál es la diferencia cristiana que estamos manifestando? Y si también cogemos un revólver y se lo disparamos a otro, ¿qué diferencia cristiana estamos estableciendo? El Espíritu Santo nos da una vida diferente, la de Cristo, que tenemos que hacerla visible en esta sociedad. La gente tiene que preguntarse por qué los cristianos son tan distintos. ¿Por qué es que los cristianos no usan armas? ¿Por qué es que los cristianos no se vengan unos de otros? ¿Por qué perdonan? Todo lo perdonan, todo lo olvidan, todo lo excusan. Rezan por los que los persiguen y bendicen a los que los maldicen. Y les han hecho mal y ellos no se vengan, más bien les hacen el bien a los que les hicieron el mal. Los cristianos tenemos que establecer una diferencia cristiana en esta sociedad egoísta y violenta. La pregunta que cada uno nos tenemos que hacer en un día tan solemne como este, a los pies de la Virgen María, es: ¿estoy estableciendo la diferencia cristiana, yo como cristiano que soy, en esto y en tantas otras cosas? Bueno, así que Pablo termina el parrafito que escuchamos, y así termina el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, después de decir: esto corruptible va a ser vestido de incorruptible, y esto es obra de Dios. Esta acción solamente puede tener a Dios por sujeto. Ninguno de nosotros va a resucitar por sí mismo, pero Dios sí lo puede hacer. Él es Dios. Y dejemos que sea Dios, y que nos ame, y que despliegue toda su misericordia y todo su poder sobre nosotros. No convirtamos a Dios en un ser humano. Es Dios, es diferente. Se hizo ser humano porque puede hacerlo, para redimirnos, para perdonarnos, para salvarnos, para hacernos hijos de Dios y para resucitarnos, de tal manera que nosotros esperemos al final del tiempo que Dios nos deja tener en esta tierra, esperemos no la muerte, sino la resurrección. Y si no estamos esperando la resurrección, vale la pena que nos preguntemos, entonces, ¿qué es lo que yo estoy esperando? Si al meditar en la muerte no pienso en resucitar con Jesús que me lleva al Padre, si no es eso lo que estoy esperando al final de mi vida en este mundo, ¿qué es lo que estoy esperando? También en eso tenemos que establecer una diferencia en resto con la sociedad en la que estamos. Lo que estamos esperando al final de nuestra vida. Para el que no cree, el ateo, el hombre nace, vive y se murió.
Pero para nosotros los discípulos de Jesús, nacemos, vivimos, morimos y vivimos. Ya no aquí, sino con el Padre en las estancias eternas, la vida eterna. Es lo que ya María goza y que se convierte en una llama ardiente de luminosidad para que esperemos ese momento para nosotros, cuando llegue. Ahora estamos de viaje, estamos de camino en el camino de la fe y de la esperanza, y todavía no hemos llegado a la patria celestial. Ya llegaremos, por gracia de Dios. Bueno, pues que la Virgen María siempre sea un faro en nuestro caminar cristiano, un faro luminoso en la tiniebla de este mar social en el que estamos, este mar tenebroso de la sociedad en la que estamos. Y así un faro que nos diga por aquí, ella con su ternura y con su sabiduría materna nos guía y bendiga a nuestros hogares, bendiga a nuestras personas y nos ayude a aprendernos de su mano para caminar hacia su Hijo y con su Hijo, que es el camino, la verdad y la vida, llegar pues al Padre, que ese es el destino para el cual Dios nos crió. Nos crió para participarnos de la vida suya. Nos crió para que seamos eternos con Él. Dios no nos crió para 80 años de vida, que es lo que más o menos uno está aquí. Dios no es tan mezquino, y perdónenme la expresión, y tampoco tan cochino. Dios no nos crió para unos años de vida. Eso es una miseria para Él. Él, que es la generosidad, nos crió no para una vida temporal, nos crió para una vida eterna. Tenemos que pasar aquí un tiempo, pero después de este tiempo aquí, cuando Jesús vio que su muerte cercana, se refería a ella diciendo así: se acerca la hora de pasar de este mundo al Padre. O si no decía, se acerca la hora de ser glorificados. Y así Jesús nos enseñó a esperar nuestra muerte, esperarla con esa esperanza y con esta fe y con profunda gratitud a Dios, como terminó Pablo el texto que escuchamos. Gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que venció la muerte, venció el pecado y nos dio la resurrección. Bueno, vamos a profesar nuestra fe, porque hoy tenemos que profesar la fe.